¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a otra sesión de biología. Hoy vamos a empezar directo con el tema de las partes de la célula. En la sesión anterior vimos un poquito sobre los dos tipos de célula que hay ampliamente y cómo pues, uno de ellos se puede dividir en otros dos tipos. Y vamos a ver ahora algunas de las partes que tienen. Hay algunas que tienen en común entre dos y entre tres. Hay otras que tienen pues diferente, ¿no? Y hay otras que sí tienen dos o más de ellas, pero igual y tienen de manera de tamaño un poquito diferente. Y todo esto es muy importante que justamente esta idea de qué es lo que tienen en común, qué es lo que les diferencia, es decir, su estructura va de la mano de su función o funciones. Es decir, cómo están hechos estos componentes, estos químicos, todas estas partes del cuerpo humano, del cuerpo animal, o de las plantas o de las bacterias. Todo eso no es nada más por casualidad. O sea, cómo está estructurado algo tiene todo que ver con cómo funciona, cómo opera. Y eso es muy importante de entender de una vez, o de ir mínimo teniendo en mente de una vez, si estamos hablando de biología, porque pues estamos hablando siempre de estructuras. O sea, nosotros como cuerpo humano somos una enorme estructura, tenemos estructuras dentro de nosotros y cada una de ellas pues forma relaciones con otras y cada vez se van haciendo más complejas y más grandes dichas relaciones, y pues esta suma de todas las relaciones que hay es la biología, es el mundo desde el punto de vista de la biología en su totalidad. Entonces, esto es importante establecer de una vez como idea general, pero pues vamos a darle con lo más específico, ¿no? ¿Qué partes tiene la célula? Y pues, de hecho, creo que algo bastante útil para empezar a aprender esto es pensar en qué necesitaría. Pues establecimos que una célula es un ser vivo, tiene que ser un ser vivo. O sea, si está vivo, es una célula. Si es una célula, está vivo. Entonces, ¿qué ocupa una célula? ¿Qué ocupa un ser vivo para estar vivo? Bueno, decimos, bueno, igual y ocupa, no sé, cómo moverse, ¿no? Y pues sí, eso importa. Ocupa a lo mejor cómo generar energía, pues para poder realizar sus propias funciones. A lo mejor ocupa también cómo poder reproducirse, ¿no? O sea, la célula no va a existir y luego dejar de existir. Digo, sabemos que hay muchas, tienen que seguir prolongando su existencia, ¿no? Por decirlo así. Tiene que tener en sí cómo sobrevivir, los medios para sobrevivir. Y todo está en torno a esta idea, ¿ok? Necesita poder sobrevivir, necesita también hacer sus funciones dentro de X o Y sistema, pero antes de cualquier otra cosa ocupa sobrevivir. Entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos con las células procariotas, les dije que eran las bacterias, ¿no? Esas es importante resaltar, como ya les había dicho, son seres vivos unicelulares, siempre es una sola célula. Y eso es muy importante para este tema porque eso nos va a explicar mucho de por qué la estructura de estas, las procariotas, es tan distinta de la estructura de las otras, las eucariotas. Entonces, comenzando, ¿no? Procariotas. Más o menos tienen esta forma. Si tú dibujas esto y le dices a un biólogo, pues, ¿qué tipo de célula es esto? Pues te va a decir, le faltan detalles, pero creo que es una procariota. Entonces, ¿qué tiene adentro? Bueno, adentro tiene eso que es ADN, es su ADN. Vamos a ponerlo con otro color. También tiene estas pequeñas cosas de aquí que se llaman ribosomas. Ay, más o menos, no ocupo la palabra, pero más o menos. Tiene que ser, eso es importante, recubierta por fuera. Es decir, es un ser diminuto que tiene que estarse moviendo mucho, necesita protección especial, ¿no? Entonces tiene afuera varias capas. Para empezar, tiene una capa, esta línea azul que vemos aquí, la línea en sí, es una capa que se llama membrana de plasma. Y esa hay que ir teniendo este concepto en mente porque lo vamos a repetir bastante. Membrana de plasma. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir una membrana de plasma?
O sea, porque creo que la mayoría no podemos como que dimensionar qué es una membrana. Bueno, a mí me gusta tanto con esta como con otras estructuras que tienen membrana, visualizarlo más o menos así. Imaginémonos, hagan de cuenta que ustedes tienen pues agua, ¿no? En un bote. Y tienen una bolsa. Y entonces sirven el agua en esa bolsa y a lo mejor cierran la bolsa. La hacen un nudo y la cierran. Entonces, ahora tienes una bolsa llena de agua. Entonces, si tú apachurras esa bolsa, si tú la tienes así, pues la puedes deformar bastante y se siente así como viscosa. Pero sigue teniendo como cierta estructura. Vaya, si la puedes ir apachurrando así, pero a menos a que la agujeres, se va a quedar así, va a tener cierta, digamos, resistencia, no tenacidad ahí, que no tendría pues si fuera nada más el agua así flotando. Más o menos así es como es una membrana, es esta capa como que delgada que se asegura de que esas estructuras tengan, perdón la redundancia, estructura, sin que se rompan, pero que también siga siendo hasta cierto punto maleable, o sea, que puedan moldearse así un poquillo, pues ya ven, las células no se mueven así, se mueven, o sea, como que se mueven un poquillo. Entonces, eso es lo que es una membrana de plasma. Esa es la primera capa que tiene, esa capa está tocando el interior y tocando las capas de afuera. Está entre esas dos cosas. Y después la membrana un poquito más para afuera tiene lo que se llama, por lo general le llamamos pared celular. Hay que conseguir un nuevo marcador, yo creo. Pero bueno, es importante porque les digo, mucho más que las células eucariotas, las procariotas necesitan protección, porque les digo, estas están por sí solas, están unicelulares, necesitan mucha protección, entonces esto les brinda pues cierto grado de protección que les asegura supervivencia, o bueno, les da una mejor chance de supervivencia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Importante, esto ocupa poder moverse, entonces, ¿cómo le va a hacer para moverse? Va a tener una colita o colitas, que le permiten pues poder hacer ese movimiento, así como para poder nadar, ¿no? Estos se llaman flagelos, si mal no recuerdo. Si estoy traduciéndolo mal, voy a poner aquí la correcta, y si no, voy a poner aquí que la traduje bien. Esta les proporciona la capacidad de poder moverse así, nadar. Y en varios casos, pues también muchas de estas células procariotas tienen afuera estos piquitos. Ahora, ¿esos qué hacen? Bueno, ampliamente pues ayudan a contacto con otras células y otras sustancias, y además le dan cierto grado de protección también. Pues no solo se ven como un pico, ¿sí? Así cumplen una función más o menos como protectiva. Y esos, si es que estoy traduciendo correctamente, se les llama pili. Es un plural, los pili, ¿no? De nuevo, si estoy traduciendo mal, voy a poner aquí la traducción correcta, pero ese es más o menos como se dice. Y aquí adentro también tiene algo aquí que les voy a poner, siempre se me voltea, se llama plásmido o plástido. Les voy a poner aquí cuál es la correcta. Vamos a ver un poquito después su función precisa, porque es muy importante para otro tema más adelante, pero tiene que ver con la reproducción de la bacteria o célula procariota, como le quieran llamar. Y básicamente esto te dice como lo esencial. Pues tiene el ADN, que vamos a ver después muy a fondo cómo funciona, pero básicamente el ADN le da la información genética para saber qué es, o sea, para que, empieza la célula como una bolita así, o como lo quieras ver, y se empieza a formar de que, aquí tiene que ir la capa, aquí tiene que ir los ribosomas, aquí tienen que ir los pili, aquí tiene que ir la colita. El ADN tiene toda esa información dentro de sí. Y luego las ribosomas, igual después, en especial cuando lleguemos a genética, vamos a ver exactamente cómo funcionan, pero en general su función es agarran la información que dice el ADN y la vuelven realidad, o sea, la manifiestan, la expresan. Esos son como los trabajadores que se encargan de agarrar aquí la materia prima y las instrucciones y lo convierten acá en todo lo que vemos, ¿no? Y luego, perdón, se me faltó una parte más o menos. Todo esto aquí adentro, como les digo, está flotando, ¿no? Como les dije, para visualizar la membrana, está flotando aquí adentro. Pero no está flotando en agua, está flotando en un compuesto que tiene, sí es en gran parte agua, pero también tiene otros componentes y se llama
Ay, perdimos la batalla, pero se me hace que se funciona. Se le llama citoplasma. Creo que pueden fijarse para este punto que la palabra plasma la estamos viendo un poquito más repetida de lo que a lo mejor estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Entonces, sí es importante ir pensando que plasma. Esto también es importante cuando hablamos, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Plasma. Porque creo que por la palabra plasma tenemos a lo mejor ya una idea que como tal no es lo que se está tratando de mostrar aquí, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo presente, plasma, vamos a estar mencionando mucho esa palabra cuando hablemos de procesos internos del cuerpo humano, ¿no? Que va a ser la mayoría del curso. Y luego, es importante también el prefijo, cito. ¿Qué quiere decir cito? Cito hace referencia a la célula, ya sea procariota o eucariota, pero el prefijo cito quiere decir célula. Por eso, la biología misma tiene varias ramas, ¿no? La neurología, podemos decir, y en este caso, pues podemos hablar también de la citología, que es pues el estudio particular de las células. Y pues les digo, regresando aquí, el citoplasma es esta sustancia que hay aquí adentro, medio viscosa, pero pues sigue siendo mayormente agua, en la cual flotan todos estos componentes y que está como que siempre topando aquí con la membrana de plasma. Les digo, siempre traten de, cuando quieran como visualizarlo, traten de imaginarse como la bolsa llena de agua, o si quieren, no sé, digan llena de limonada o lo que quieran. Básicamente esto es lo que es una célula procariota. Si se fijan, como que se cubren todas las funciones, ¿no? Les dije, reproducción, tiene pues su ADN, su información genética. Estos se encargan de llevar ese ADN a la realidad. El citoplasma es donde todas estas cosas interactúan. La membrana de plasma es, hace cuenta que la primera capa protectiva, la pared celular es la segunda y más fuerte capa protectiva, y los flagelos y los pilis sirven para movimiento, sirven para contacto con otras sustancias, superficies, y les sirve también un poquito pues para protección, ¿no? Porque moverse también pues puede servir como protección. Entonces, esto básicamente es lo que conforma una célula procariota, y esto básicamente es lo que cubre esas funciones esenciales de vida que tiene. Sí, yo. 12 minutos. Posible. Bueno, y ahora ya vimos las procariotas. Y el diagrama que hice, el dibujito que hice, estaba un poquito complicado. Un poquito como que se veía muy elaborado, muchas cosas pasando ahí. Pero si les pareció que ese era complejo, pues les recomiendo ahí volver a verlo, igual y dibujarlo ustedes un par de veces también puede servir. A mí me sirvió bastante al principio yo dibujarlo, porque realmente pueden irse desde algo muy simple. Óvalo, bolita, y pues ya adentro, pues eso es una procariota, es un sketch de una procariota, es muy simple, pero pues es una procariota. Y ya después se pueden ir haciendo un poquito más complejo hasta llegar a pues, lo que es. Les digo, dibujarlo ayuda bastante a aprenderse. Pero les digo que hay que entender bien esa, porque si esa les pareció compleja, ahora sí nos vamos a meter a algo que es más pesado. Entonces, yo les había mostrado en la sesión anterior los dos tipos, ¿no? La célula eucariota animal y la célula procariota de planta, ¿no? O vegetal también le dicen. Que tenían cosas en común, tenían cosas que las distinguían. Entonces, déjenme las vuelvo a dibujar aquí. Esta es, bueno, mejor las dibujo completas. Luego, ahí los confundo o algo por error. Esta es la célula dificultades imprevistas aquí. Esta es la célula eucariota de animales, que acuérdense que animales quiere decir también las personas, y esta es la célula eucariota de plantas o vegetal, también le llamamos. Entonces, ahorita levanto el marcador que se cayó. Entonces,
Desde fuera, pues los vemos así como, hay diferencias ya en su forma. Por dentro, el núcleo, los dos, tienen dónde va el núcleo, tienen cosas alrededor del núcleo. O sea, realmente, sin contexto, viendo eso, parece nada, parece nada más garabatos. También tiene cosas aquí alrededor del núcleo, que parece literalmente nada más como si estuviera haciendo garabatos. Más o menos es lo que estoy haciendo. Y luego, esta también tiene acá afuera otra capa dura y gruesa. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí tiene también unas cositas así, óvalos. Así como si dibujaran una procariota, pero chiquita aquí adentro. Y no una, o sea, varias. Aquí también las tenemos, varias. Todo alrededor de toda esta cosa. También tenemos más, ya ven estas aquí que parecen garabatos. Bueno, tenemos otra de esas, de otros tipos aquí en las esquinas. Y acá también. Sobre aquí abajo, creo. Y también tenemos una cosita así. Después vemos qué es. Y acá tenemos una de estas, pero grande. Y luego, ¿qué más podemos ponerle? Importante. También, esta también tiene las famosas ribosomas. Ahorita que lo estoy explicando así rápido, no se preocupe tanto por los nombres. Esto es para nada más cerrar esta parte de la sesión, la parte de las procariotas. Quiero cerrarla con una, digamos, primer vistazo a esto, ¿no? Más que nada para fines de comparación, así como general. Pero les digo, sí les quiero decir que los ribosomas están aquí presentes de una vez, porque esa palabra también necesito que nos la vayamos recordando, ribosomas, ¿no? Y luego, también importante, vemos estos garabatos de aquí alrededor del núcleo. Bueno, hay algunos que son así en blanco y hay otros que tienen puntitos. Ahora, desde lejos a lo mejor no se aprecia tanto, pero yo por eso ahorita en grande les voy a poner en la pantalla una mejor, como una imagen que muestra precisamente esto de que hay unos en blanco y otros con puntitos. Y les digo, siguiente sesión vamos a explicar por qué. Esto cubre lo básico. Hay otras partes importantes que vamos a ver en la siguiente sesión, pero esto cubre lo básico. Ahora, ¿qué es lo que notamos? Notamos que parece como que una estructura mucho más como por segmentos. O sea, este es el segmento o el fragmento del núcleo, acá también. Ese es el segmento de afuera donde están realizándose otros procesos. Después vemos para qué. Y pues claramente afuera también tiene. Los dos tienen membrana de plasma, pero este tiene aparte otra capa. Entonces, lo que vemos aquí son un poquito más complejas, también importantes, son más grandes, notablemente más grandes, y tienen, eso es un aspecto muy importante de estas células, que es que digamos que están estructuradas como por compartimientos. Es decir, como les dije ahorita, el compartimiento del núcleo, el compartimiento de los ribosomas, no podríamos decir. Mientras que, si recordamos la procariota, era un círculo y por dentro tenía todo ahí esparramado. Entonces, eso es importante porque, otra vez, estamos hablando de estructura y la estructura de estos difiere de la estructura de las procariotas. Y como les dije en un principio, estructura tiene todo que ver con función cuando estamos hablando de la biología. Entonces, ¿cómo creemos que este aspecto de la estructura, el hecho de que esté hecha más como por compartimientos, cómo creemos que ese aspecto de la estructura tenga que ver con la función de estos versus la estructura y función de las procariotas? Bueno, respondiendo a esa pregunta es que voy a empezar la siguiente sesión. Entonces, por el momento, esa sería la sesión partes de la célula, digamos, parte 1, procariotas, y me van a ver muy pronto en la siguiente sesión. Muchas gracias. ¿Cómo lo hago? Da un tiro, güey, no entiendo.